Bueno, este nuevo videomaterial que voy a desarrollar es para poder aclarar conceptualizaciones de IP versión 4 versus IP versión 6 dentro de la configuración de los equipos normales de Cisco. Específicamente me voy a concentrar en un proceso de direccionamiento seguidamente de las aclaraciones del proceso de enrutamiento con los equipos, usando rutas estáticas, eso sí, direccionales. En este caso, vamos a entrar, antes de ver la materia propiamente lo que es IP versión 6, vamos a hacer unas aclaraciones importantes. La necesidad del por qué nace IP versión 6. La IP versión 6 está diseñado para ser el sucesor de IP versión 4. El agotamiento actual del direccionamiento que existe con IP versión 4 fue un factor motivante de la migración a IP versión 6. Las proyecciones indican que se acabarán las direcciones de IP versión 4 de los 5 RIR, que son los encargados de asignar dentro de las zonas regionales las direcciones IP en un lapso entre el 2015 y 2000. Ya la ICANN informa a partir del año pasado de que ya tenemos agotados las sectorizaciones para IP versión 4. O sea, ya está dando las últimas direcciones. Con una creciente población de Internet, un espacio limitado de las direcciones IP versión 4 y problemas con la NAT y con el Internet de las cosas, llegó el momento de iniciar una transición. Dentro de esta transición vamos a entender que la IP versión 4 me daba un total de 32 bits para todo el direccionamiento que poseía, lo cual 2 a la 32, por ser un sistema numérico binario, 2 a la 32 me daba más de 4.300 millones de direcciones privadas combinacionales con la NAT que se podían direccionar. La IP versión 6, una ventaja que tiene es que su direccionamiento es de 128 bits. Como podemos observar, es 4 veces la IP versión 4, que proporciona 340 sextillones de direcciones IP. O sea, esos son 340 millones de millones de millones de millones. O sea, es el sextillón. La IP versión 6 resuelve las limitaciones de IP versión 4, que incluye mejoras adicionales como el ICMP versión 6. Es importante también entender de que como no podemos emigrar directamente, o sea, no podemos hacer una transición abrupta entre el cambio de IP versión 4 a IP versión 6, recordemos que IP versión 4 para nosotros equivalen a 32 bits, en este caso 32 bits. Mientras que la IP versión 6 tenemos 128 bits. Esta migración no se puede hacer simultánea. Esta migración hay que hacerla paulatino, lo cual para una de las transiciones más importantes que existe es el dual stack, que es en este caso el dual stack, como decir una doble pila, que permite que IP versión 4 e IP versión 6 coexistan en la misma red, que el ejercicio va con ese fin. Los dispositivos ejecutan pilas de protocolos, tanto IP versión 4 como IP versión 6 de manera simultánea. El otra solución que también es viable dentro de los procesos de las redes hoy en día es el que muchos conocemos con el nombre de tunneling. El tunneling es un método que transporta paquetes IP versión 6 a través de redes IP versión 4. O sea, monto a través de estructuras complejas, ¿verdad? Imaginémonos acá, esto es una IP versión 6. Monto mi red con un proveedor, acá, un ISP, que tiene IP versión 4 y llego a la otra red que es IP versión 6. O sea, hago un túnel entre ellas. Muy parecido a lo que actualmente utilizamos en Costa Rica con el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, cuando se conecta a redes como en Facebook, que Facebook o YouTube ya usamos IP versión 6. En este caso, el tunneling es un túnel que permite que navegue la IP versión 6 encapsulada entre paquetes de IP versión 4. Administrablemente no es muy aconsejable, pero es una solución a la necesidad. El Dual Stack consume más recursos, necesita mayor control, pero para los conocimientos generales de un módulo inicial de enrutamiento está correctamente utilizable. El otro es utilizar el router NAT64. Router NAT64 es como usar el NAT normal que usamos, que es utilizar una IP privada
dentro de una IP pública, o sea, la conversión de una IP privada pública a pública privada dentro de las redes, o sea, une una intranet con una extranet. El router NAT es algo parecido, es que le permite la traducción de direcciones de red 64, o sea, NAT 64, que permite los dispositivos con IP versión 6 habilitados se comuniquen con dispositivos IP versión 4. Este proceso para nosotros es que yo tengo mi misma red, otra vez acá IP versión 6, y aquí tengo otra red, una IP versión 4. Entonces, con este sistema, ¿verdad? Aquí un router, un sistema de enrutamiento, yo puedo gestionar de que esta red con esta sea transparente la comunicación entre ellas. O sea, voy a tener el NAT 64 implementado como una solución para la comunicación entre ellos. El NAT 64 permite ese proceso. Viceversa, ¿verdad? Pero, ¿qué es exactamente IP versión 6? O sea, es una pregunta que en estos momentos muchos de nosotros podríamos estarnos consultando. ¿Qué es la IP versión 6? Antes de continuar con esta pregunta, tenemos que recordar que cuando hemos dicho la IP versión 4, ¿verdad? Se compone de 4 grupos de 8 bits cada uno. A estos grupos se trabajan en binario y se convierten a decimal, o sea, son números binarios convertidos a decimal. ¿Por qué convertidos a decimal? Porque las personas hablamos decimal, las máquinas hablan binario. Esta conversión de estos 4 grupos, a cada grupo se le recibe el nombre de octetos. Cada grupo se llama octetos. Los octetos son los que me permiten, en este caso, poder decir cómo es la estructura de mi red. Recordemos que toda red se comporta en IP versión 4 de esos 4 grupos, donde el primer grupo o cada grupo se separa por un número decimal. Este número de izquierda a derecha me van a definir, o sea, de izquierda hacia la derecha, me definen la red, y de derecha a izquierda me definen los hosts. O sea, me dice cuántos bits tengo para host y cuántos bits tengo para red. Siempre el primer octeto es de red. Siempre. Nunca hay caso omisión. ¿Por qué? Porque los octetos en la IP versión 4 se distribuyeron pensados y analizados para agruparse, y eso es importante, para agruparse según clases. En las redes de IP versión 4 existen 3 clases fundamentales. La clase A, que se inicia desde 0 hasta 127, donde la red de redes, la red universal es la 0.0.0.0. O sea, esa IP de red es la red de redes, o sea, una red universal que abarca todas las redes. Esa red no se asigna, no es disponible. Lo mismo que pasa con la red 127.0.0.0, que es la red de loopback para nosotros en IP versión 4. Esas dos redes no son asignables, lo cual hace que la clase A inicie en 1 y concluya en 126. Como en 1 inicia, en este caso voy a seleccionar esta parte para ir complementando el proceso de la explicación. Nosotros vamos a verlo de la siguiente forma. En el conjunto del grupo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener en IP versión 4 la estructuración para la clase A desde la red 1.0.0.0, donde este primer octeto es red, los demás octetos son de host, teniendo una máscara que se pone simplificada. Para nosotros simplificada es de esta forma, slash, ¿verdad? Y este es el número 8. Slash 8 quiere decir que yo voy a tener 8 bits que han sido designados para la red, que son estos mismos 8 que tengo en host. Y va hasta la 1.255.255
255, que es el máximo valor representable por un octeto. Este es el 255, es cuando están los 8 bits en unos. Imaginémonos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 unos equivalen al 255, esto en base 2, ¿verdad? Yo sé que algunos van a decir, suave, 2 a la 8 es igual a 256, correcto, pero tengo que quitarle 1, que es el 0. Aquí va desde 0, cuando todos son ceros, ocho ceros en binario, ¿verdad? Sigo insistiendo, equivalen a un campo ya seleccionado. Eso me da 255, que es ahí donde sale este número. En este caso, la red iría desde el 1, ¿verdad? En todo ese grupo, en ese conjunto, hasta, en nuestro caso, la 126. La clase B va desde 128 hasta 128.0.0.0 hasta la 191.255.255.255. Y la clase C va a de 192.0.0.0 hasta 225.255.255.255. Pero ¿a qué tiene que ver esto? Bueno, vamos a hablar de lo siguiente, aunque me ubica. En IP versión 6 nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 8 grupos, ¿verdad? 8 grupos separados por 2 puntos verticales, con que cada grupo es de 16 bits. Cada grupo es de 16 bits. A este grupo de 16 bits se le llama exteto. Ahora viene una situación. Si vamos a verlo de la siguiente forma, sería la siguiente, así: un grupo, 2 puntos; segundo grupo, 2 puntos; tercer grupo, 2 puntos; cuarto grupo, 2 puntos; quinto grupo, 2 puntos; sexto grupo, 2 puntos; séptimo grupo, 2 puntos; octavo grupo. Así es como lo tenemos dividido. Normalmente, en este caso, vamos a hablar un poquitito, la ICANN y la RIR son los que se encargan de hacer las distribuciones, pero para nosotros vamos a verlo abreviado. Estos primeros 4 grupos siempre van a ser de red para distribución, recomendando la ICANN que el tercer grupo se utilice para subredes. Veamos algo muy importante. Algunos dirían, suave, ¿por qué subredes si tengo 128 bits? Tengo 340 sextillones de direcciones que poder asignar. Bueno, es dentro de una intranet yo puedo tener otras subredes, entonces puedo hacerle grupos tomando en el cuarto exteto para hacer grupos. Los otros 4 extetos son para host. Esa es la distribución más clara que podemos tener nosotros. Los 4 siguientes extetos son de host. Los extetos, como su nombre lo indica, exteto es que vienen del sistema numérico hexadecimal. Entonces, para nosotros esta parte es importante porque el sistema numérico que vamos a usar es el sistema numérico hexadecimal. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que es de 16 números, ¿verdad? Empleando también el sistema decimal corriente. Vamos a expresarlo de la siguiente forma, que inicia en 0. Normalmente el sistema decimal concluye en 9, teniendo 10 números posibles. Esto es el sistema decimal. Y después se vale de las letras para utilizar los 6 números que hacen falta. En este caso, que son las letras, son las siguientes: A, B, C, D, E y F. Para nosotros, estas letras van a representar los números. La A va a valer un valor de 10, la B 11, la C 12, la D 13, la E 14 y la F 15. Estos son todos en conjuntos
es el sistema hexadecimal. ¿Por qué son 16 números? Suave, pero yo no veo 16. Si iniciamos contando desde 0, contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 9 me cae en 10. El siguiente es 11, pero para nosotros no tendríamos así posible. Lo representamos el 10. Como ustedes pueden ver, es un número canónico de complementación entre un 1 y un 0, que es el 10. Entonces la letra es A. ¿Por qué 16? Porque equivalen a 4 bits por cada número. Cada número representado. Para nosotros, 2 a la 4, ¿a cuánto equivale? 16. Iniciando en 0 y concluyendo en 15. Esto es inicio, fin. ¿Ven? Ahí tengo los 16 campos. Ahora, ¿cómo es esto si lo que tenía era binario? Bueno, en binario nosotros tenemos una tabla de pesos normalizada donde yo voy a tratar de hacerla aquí, digamos, la representación. Por ejemplo, este es el número en hexa y este es el número en binario. Por ejemplo, un 0 se representa para nosotros como 4 ceros en binario. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Que los números que yo tomo en la dirección IP versión 6 son, en cada número que hablé anteriormente, en cada grupo de números, son 4 números hexadecimales. O sea, una dirección de un grupo del primer exteto se componen de 4 números hexadecimales. Entonces, eso es una notita que voy a poner por acá para que ustedes mismos lo vayan a entender después. El 1 lo represento 0, 0, 0, 1. El 2 lo voy a representar 0, 0, 1, 0. Voy a quitar este 1. El 3 es 0, 0, 1, 1. El 4 es 0, 1, 0, 0. El 5 es 0, 1, 0, 1. Y aquí voy a continuar hacia abajo. Voy a continuar hacia abajo. Ups, perdón. Tengo rato de no usar el lápiz, por eso es que tengo un pulso bastante genial. Entonces seguía con el número 6, 0, 1, 1, 0. El número 7, 0, 1, 1, 1. El número 8 es 1, 0, 0, 0. El número 9 equivale a 1, 0, 0, 1. El 10 equivale a 1, 0, 1, 0. El 11 equivale a 1, 1, perdón, 1, 0. Aquí, por ir acá. 1, 0, 1, 1. El 12 equivale a 1, 0, 1, 1, 0, 0. Sigo descendiendo. Trece, 14 y 15. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y el número 15 que son los 4 encendidos. Como pueden observar, esos son los números. Entonces, como he dicho anteriormente, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces, vamos a ver que esta es la tablita que compone a estos números hexadecimales. Para nosotros, en la estructura, vamos a observar que un exteto, ¿verdad? Que es lo que estoy hablando aquí, un exteto agrupado o un grupo de extetos, como queramos verlo, un grupo de extetos o un exteto, se compone
de 4 números hexadecimales. ¿Por qué se compone 4 números hexadecimales? Porque son 16 bits que tengo por exteto. Y si para hacer un número hexadecimal yo uso 4, en este caso lo divido entre 4 bits que ocupo para hacer un número binario, esto me da que 16 entre 4 me da 4 grupos de números, que es lo que me da a entender. Hecha esta aclaración, que es importante ya para entender lo que hace el número hexadecimal y toda esta representación, cabe aclarar también que estos grupos hexadecimales me dan mayor cantidad de direccionamientos. Retomando a su vez, vamos a hablar un poquito. Las direcciones tienen, aunque tienen una longitud de 128 bits y se escriben como una cadena de valores hexadecimales, al tener 4 bits por cada dígito hexadecimal en la IP versión 6, que en la cual estaríamos formando 32 valores hexadecimales, o sea 32 números es que componen una dirección IP versión 6, y que donde viene mezclado números y letras. El exteto como tal se utiliza para referirse al segmento de 16 bits o 4 valores hexadecimales, para tenerlo más claro. Se pueden escribir en minúsculas o mayúsculas. En lo personal prefiero escribirlos en minúsculas por el fácil acceso. La primera regla que permite la IP versión 6 es reducir la notación de direcciones, hacerla más simple para omitir los ceros que tengamos. Solamente se van a omitir los ceros que están hacia la izquierda de un número. Por ejemplo, si yo tengo una estructura numérica como la siguiente, 0, 1, 9, 0 o 0, 0, 77, o la siguiente 0F00, o la numérica 0001, yo puedo representar estos mismos números en extetos de la siguiente forma. Para el primer caso omito el primer 0, o sea, este 0 lo cancelo, entonces nada más pongo el número en el exteto como 190. En el segundo caso omito los dos primeros ceros, que es este y este. En este otro caso omito nada más el de la izquierda, los de la derecha no se podrán omitir. ¿Estamos claros? Los ceros a la derecha no se omiten, a la izquierda acuérdense siempre la regla matemática, no tienen peso, y acá nada más un 1. Esa es la representación más simple que voy a tener para con estos números. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una dirección IP como la siguiente, la que voy a demostrar, 2003F, ¿verdad? 2 puntos, y aquí pongo 0197 que habíamos puesto ahorita por ahí, el número 0002, 2 puntos, 1000, 2 puntos, en este caso 0000, 2 puntos, 0, 0, 0, 0, 2 puntos, 0, 0, 0, 0, 2 puntos, 1000. Veamos cuántos grupos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 grupos. Donde están los ceros a la izquierda yo lo puedo hacer más pequeño, pero donde hay continuidad de ceros yo puedo hacerlos reducidos a un solo grupo de ceros e identificarlos nada más con 2 puntos verticales. Por ejemplo, donde hay ceros continuos, aquí hasta acá hay ceros continuos. Todo ese montón de grupos yo los puedo reducir a 2 puntos nada más verticales.
esta regla de los dos puntos solamente se puede aplicar una vez en una dirección IP versión 6. Entonces yo puedo decir que la dirección me puede quedar abreviada o simplificada de la siguiente forma. 2003F, perdón, 2003F, sí. Dos puntos verticales, 2.2, ¿verdad? Se me quedó muy feo. Dos puntos 1000, aquí no simplifico. ¿Por qué no simplifico? Porque 1000 no es lo mismo a decir 10 o 0, 1 o 1. Ya ahí sí tiene peso. Acá estos montón de ceros yo los simplifico con dos puntos verticales. Quédese bien claro que esa es la abreviación o simplificación. Y el número 1000. Nuevamente. Este número equivale a este. Y este otro equivale a este otro. Como pueden observar, vean la forma de simplificar. Es simplemente agregué, esto es simplificación de cantidad de ceros continuos. ¿Estamos claros? O sea, esa es la simplificación de los ceros continuos. O sea, cuando yo tengo muchos ceros continuos, así lo simplifico. Lo hace más fácil la dirección. Yo puedo, los dos puntos dobles pueden ser reemplazar cualquier cadena única y continua de unos o más segmentos de 16 bits de estetos que estén compuestos solo por ceros. O sea, la regla es de que sean solo ceros continuos. Los dos puntos dobles se pueden utilizar solamente una vez en una dirección, de lo contrario la dirección sería ambigua. Esto se suele conocer como formato comprimido a la dirección cuando yo lo pongo con dos puntos dobles. En el caso de una dirección incorrectamente escrita, ¿verdad? En IP versión 6 es que yo tenga, por ejemplo, 2002, 2 puntos, 0 db8, 2 puntos, 2 puntos, 1977, 2 puntos, 2 puntos, 1, 2, 3, 4. Esto está mal. Yo no puedo volver a utilizar los dos puntos. O lo dejo al inicio o lo dejo al final. Solamente una vez pueden ser utilizados. O sea, esto estaría malo. Para que lo sepan en el caso del direccionamiento. Simplificación. Se pueden omitir segmentos de un lado o del otro extremo. Voy a hacer un ejemplo con dos simplificaciones en dos posiciones diferentes. Por ejemplo, la dirección 2001, dos puntos, aquí voy a poner 0 db8, dos puntos, 1, 2, 3, 4, dos puntos, 1, 2, 3, 4, dos puntos, 1977, dos puntos, 0, 0, 0, 0, dos puntos, 0, 0, 0, 0, dos puntos, 0, 1, 0, 0. Yo lo puedo simplificar de las siguientes formas. Ejemplo 1 sería 2001, dos puntos verticales, db8, dos puntos, 1977, dos puntos, aquí 0, dos puntos, 0, dos puntos, 100. O sea, la forma correcta de simplificarlo en el caso de ejemplo 1. O la otra, ejemplo 2, la misma dirección, otro método para simplificarla sería 2001, dos puntos, db8, dos puntos, 0, dos puntos, 0, dos puntos. Obsérvese que al final resumí este grupo y este grupo o resumo este. Este sería en el caso 2A y 2B y este es en el caso 1A, 1B, que aquí lo tengo. En este caso, este es el 1A y este es el 1B simplificado. Este es el caso 2A y 2B. O sea, la simplificación se puede hacer ramificada de alguno de los dos lados que yo puedo escoger. Ahí, eso es para que lo vean los dos puntos, 100.
malo, ¿cómo lo dejaría yo malo? Malo sería así. 2001, dos puntos, DB8, dos puntos, ¿verdad? 1977, dos puntos, 100. O sea, esta es una dirección mala. Y ahí ya no funciona, no va a ser reconocible. Para el caso de las IP versión 6, existen tres tipos de direcciones de IP versión 6 que necesitamos conocer. Mientras que en IP versión 4 teníamos, en el caso de nosotros, lo que era una unicast, cuando yo quería hacer una conexión punto a punto, o sea, entre dos máquinas hablar, entre un router y una máquina hablar, eso se llama unicast, un único camino. La multicast que yo seleccionaba de un conjunto de direcciones, n cantidad de máquinas que quería hablarles. Por ejemplo, cuando estamos dentro de una aula, le hablamos a 3 o 4 personas de todo un grupo de 30. Eso es multicast, o sea, seleccioné múltiples personas para poderles hablar. Y la otra que se utiliza en ipv 4, que era la broadcast, que es una dirección de difusión masiva, o en este caso para hablarle a todos. El broadcast era así, para hablarles a todos. En el caso de ipv 6, la unicast sigue existiendo, que es una dirección única para hablar entre dos máquinas, para que se puedan comunicar entre sí. La multicast, que puedan hablar en un conjunto. Y la que ya no se utiliza o no existe por posibilidad por direccionamiento, porque recordemos que la broadcast era la última dirección existente, en ipv 6 no existe una última, o sea, es muy grande el proyecto. Entonces, por lo cual en ipv 6 no existe la broadcast, pero existe una semejante a la broadcast, que es la anycast. O sea, que con cualquiera que hable, o sea, que hable, puede hablar con cualquiera simultáneamente de un conjunto. Para normalizar, la ICANN y la reader mediaron de que como eran tantos bits que tenemos en la IP versión 6, vamos a utilizar en la misma IP versión 6 un total de 64 bits siempre para red básicos y 64 bits para host. O sea, esa es la distribución que siempre voy a tratar de tener, un balance entre la cantidad. A los bits de red yo los voy a conocer como prefijo. Y son los mismos que vamos a definir con un slash. Como antes poníamos la máscara abreviada, ahora van a ser igual. Slash 64 quiere decir que son 64 bits que han sido tomados para red. Mientras que los 64 bits de host se van a conocer simplemente como el ID de la interfaz, o bits tomados para formar host. ¿Cómo lo vemos nosotros una dirección? En este caso, un ejemplo abreviada, solamente para definir una IP de red, muy sencillo. En el caso de una IP de red, podemos decir, por ejemplo, este es un ejemplo de una IPv6 de red. O sea, que me están diciendo que esta es específicamente 2001, 1977, 19, 7. En este caso, esta es una IP de red. Cuando yo pongo dos puntos, slash 64. He tomado el primer exteto, el segundo exteto, el tercer exteto y el cuarto exteto. Todos esos son extetos de red. ¿Por qué son 64? Veamos acá. Son 16 bits más 16 bits. Eso me da 32 más 16 bits. Eso me da 48 más los otros 16 bits. Eso da el total de los mismos 64 bits. Es ahí donde nosotros entendemos la importancia de los primeros. Ahora, en la identificación dentro de una interfaz, se nos hace un poco más complejo el control dentro de una interfaz. Recordemos que en el proceso de la interfaz yo puedo manejar dentro de la red el rango que yo tenga acceso. Para un proceso de una dirección IP de red, esto cabe aclararlo antes. Ok, para entender mucho mejor cómo voy a hacer el direccionamiento para el caso de los hosts, me gusta mucho siempre dar antes la aclaración de lo que es el EUI. Para nosotros, el EUI es un método heurístico que proporciona el tomar la dirección MAC, ¿verdad? La dirección física de ese equipo, de ese dispositivo, y convertirla como una dirección
de generación de proceso de aleatorio, ¿verdad? Para nuestra dirección física. El EOI es un proceso que se utiliza la dirección MAC Ethernet de 48 bits de un cliente en el que se le introduce 16 bits en medio de la dirección MAC que vamos a hablar nosotros en este caso, que vamos a tomar de esos 48 bits para crear un ID de una interfaz de 64 bits. La ventaja es que se puede utilizar la dirección MAC de Ethernet para determinar la ID de la interfaz fácilmente. Las ID de estas interfaz EUI 64 se representan en sistemas binarios y constan de tres partes. Primero, el OI de 24 bits de la dirección MAC del cliente, o sea que son los últimos 24 bits de la dirección MAC, pero el séptimo bit, que es el bit universal local, se convierte el 0, se convierte en 1 y en 1 se convierte en 0. En este caso, para nosotros, el valor a introducir es que el último bit de ese exteto que vamos a meter, en lugar de todos en 1, el último lo ponemos en 0. El identificador de los dispositivos de bit de la dirección MAC, que es del cliente, se dejan íntegros en el caso de la relación de la red. Viendo un ejemplo de una dirección de este tipo, porque esto es como hablar mandarín, vamos a hablar de la siguiente forma. Imaginémonos que tengo la siguiente dirección MAC, F3, dos puntos, lo voy a poner aquí así, dos puntos, permítame borrar este otro. La dirección es 3D, dos puntos, 77, dos puntos, A, B, dos puntos, 3, 4, dos puntos, C, B. Estos son para nosotros 48 bits. Esto es una MAC Ethernet. O sea, la dirección MAC, recordémonos que es la dirección física, única, inviolable e irrepetible dentro de las redes. Lógicamente hay clonamientos, pero eso no es el caso ahorita. Esa dirección debe ser única. Donde siempre los tres primeros pares de números son los que identifican al fabricante, ID del fabricante. Los siguientes tres grupos son el ID del dispositivo. O sea, estos AB34CB es lo que me va a identificar el número de mi host, siempre. Y en cambio, el ID del fabricante es F3, 3D, 77, siempre lo va a tener ese mismo fabricante. ¿Cómo lo averiguo yo mi ID físico? Voy a hacerlo simple, un CMD. En este caso podemos observarlo en mi máquina. Vamos a ver si me lo permite. ipconfig/all. Ahí salen varias direcciones porque tengo varios tipos de tarjetas de red. Voy a poner nada más un ID físico de una Mac que estoy utilizando. Aquí está. Esta es la dirección física de un adaptador VMware Virtual Ethernet Adapter que dice que su dirección física es 0050560008. Estos tres son todos los de VMware. Si yo tengo más acá abierto, vamos a ver sus ID. Aquí tenemos otro, 005056, ¿lo ven? Su dirección física son semejantes, sus ID de fabricantes. Esto es un fabricante, un ID, y este es el otro. Entonces, cuando decimos las tarjetas de red Ethernet son las mismas ID de fabricantes, es que es el mismo fabricante en un conjunto, grupos, todos son lo mismo. ¿Qué es lo que dice la regla? La regla lo que dice es que de este número yo lo voy a convertir en dos números. Aquí tengo 24 bits, entonces lo separo, hágase de cuenta que lo estoy separando, y este otro lo separo en otro conjunto. Voy a verlo un poquito más ordenado. En este caso, este me lo llevo hacia un extremo y este me lo llevo hacia otro extremo. Para formar el ID de, en este caso,
de IP versión 6, lo que hago es que aquí en el medio voy a meter el número FF, F y la letra E. Son en total 16 bits que estoy agregando. Esto quiere decir que le estoy sumando a esta dirección MAC 16 bits, donde el último bit lo pasé a 0 de esos 16 que metí. Esto me da un total de 64 bits. ¿Cómo me da 64? Muy sencillo. Recordemos que FF equivalen a 1, 1, 1, 1. Otra F, 1, 1, 1, 1. La otra F es 1, 1, 1, 1. Y acá es donde yo dije 1, 1, 1. Y el último bit es el que estoy cambiando. Por eso es que esto es la letra E. ¿Estamos claros? La letra E es la que estoy viendo en este extremo. Los demás los voy a copiar íntegros como se ven. O sea, hasta este momento A, B, 3, 4, C, B. Obsérvese que no le estoy agregando los puntos por lo siguiente. Estoy haciendo los grupos de clasificación nada más. Acá dice la regla del EUI 64. Recordemos que estoy explicando lo que es el concepto de estoy explicando la regla o el concepto de la explicación de EUI 64 en el ID de la interfaz para IP versión 6. ¿Estamos claros? Lo que consiste el EUI. En este caso, ese es como decir el método manual, porque ya ahora vamos a ver más adelante un método muchísimo más sencillo, gracias a Dios, pero que debemos de complementarlo. Lo que dice es que en este caso, de los 8 bits más significativos del ID del fabricante, estos 8, yo los vuelvo a convertir a binario. Entonces, F para nosotros sería 1, 1, 1, 1. El 3, recordemos que es 0, 0, 1, 1. Y los otros sí los mantengo igual. En este caso voy a mantenerlos con 2 puntos aquí para que no los confundamos. 3D, 7, 7. Hasta ahí, todos estos números aquí están en hexadecimal, menos estos que están en binario. Lo que dice es que al séptimo bit, vamos a contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a este bit, a este, yo lo voy a invertir a su valor. Si es un 1, le voy a dar un 0. Si es un 0, le doy un 1. Y lo vuelvo a colocar el número. 1, 2, 3, 4. Y aquí 1, 2. Con esa conversión, lo que me vaya a generar es el número de la estructura de la parte del identificador de host. O sea, lo que yo estoy buscando aquí, en este caso, el ID de host lo estaríamos complementando estructuralmente con base al número que tenemos. O sea, en palabras cristianas, lo que estoy diciendo es que los 64 bits que tengo aquí son el ID de host. O sea, ¿qué ID tengo que meterle yo manualmente? 4 unos, acordémonos que es F. 001 equivale a un 1. 3D, 77, FF, FE, AB, 34, CB. Ahora simplemente agrego los 2 puntos verticales, ¿lo ven? En los grupos que quiero, tienen que salirme 4 grupos de números. Y ahí está. Recordemos que esto es un 1, no existe la letra I. Entonces me queda que el número convertido F3, 3D, 77, AB, 34, CB de 48 bits de la MAC address en un ID de host de una red en IP versión 6 es F1, 3D, 77, FE, AB, 34, CB. O sea, F1, 3D, 2 puntos, 77, FF, 2 puntos, FE, AB, 2 puntos, 34, CB. Aquí tenemos los 64 bits. Tenemos 16 más 16, 32, más 16, 48, más 16, 64.
Esa es la forma de cómo se convierte una MAC address a una dirección EUI 64. Ese proceso generado estructuralmente para identificador. Recordemos que estos estos primeros tres pares de números es el OUI o identificador único de la organización, Organization Unit Identifier, ¿verdad? Unit Identifier. El otro es esos tres pares acá son identificador dispositivo de cliente o dispositivo, ¿verdad? Identificador del dispositivo, ID Identifier, Identifier Host, ¿verdad? Y esto es lo que yo agregué para poder hacer la conversión. Esta es la regla que se aplica de normalización para la dirección de las interfaces. ¿Para qué se explica esto? Bueno, pues es importante entenderlo porque en los routers nuevos, cuando se les activa, a partir de la versión 12.4 en adelante, se les activa el IP versión 6, podemos hacer lo que el router asigna en sus interfaces las direcciones IP versión 6, tomando la dirección de la MAC y convirtiéndosela a una dirección de acceso. Esto lo hace por medio de un mensaje de anuncio del router, que el mensaje se llama RAN, Routing Announce, que es de un paquete ICMP versión 6. Más adelante vamos a ver cómo se configura esto en los routers. Entendiendo esta parte, entonces tenemos que tener claro, tenemos que los 64 bits de host se pueden convertir en la normalización EUI 64. Equipment Union Interface, ¿verdad? Ethernet y Union Interface también para nosotros. En este caso, en el caso del direccionamiento IP versión 6, esto es esencial. Lógicamente, esto se lo podemos hacer a la interfaz del router, pero recordemos la regla de oro de Cisco, que siempre la primera interfaz se le asigna la primera dirección disponible. Entonces, con solamente poner 2.2.1, ya sabemos que esa va a ser la interfaz, no tenemos que sacarle la MAC Ethernet, ¿verdad?, a la interfaz y hacer esta conversión se hace un poquillo más complejo, y a los hosts se les va a poder activar el RA para que reciban modo dirección pasivo, o se les activa el DHCP, que eso es otro proceso totalmente diferente al que tenemos conocido en IP versión 4, pero que se les activa y ya pueden recibir el direccionamiento que necesitemos. Hasta este aspecto espero que quede claro lo que es la conversión para continuar con el direccionamiento IP versión 6. Ok, para continuar con el direccionamiento, en este caso voy a limpiar acá el escritorio. Vamos a hablar sobre lo que va a componer la IP versión 6. Ahora sí, regresando en el concepto de las direcciones, ¿verdad? Porque me despejé un poquito. Las direcciones en IP versión 6 tienen un proceso especial, digamos. Para mí, la dirección IP versión 6 se va a subdividir el formato unicast en una estructura de 6 direcciones importantes. O sea, si lo viéramos acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dentro de las direcciones únicas, nosotros vamos a tener, en IP versión 6, vamos a tener una dirección únicas global. Esta dirección, la únicas global, es una dirección de IP versión 6, vamos a hablar por acá, únicas global, la cual tiene un direccionamiento único específico, similar a la dirección IP de versión 4, es únicas globalmente, o sea, eso es única en todo el mundo. Las direcciones enrutables de Internet pueden accesarlo, la pueden configurarse estáticamente o asignar de forma dinámica. Esa es la característica que podríamos ir viendo de la únicas global. Estas direcciones, interesantemente, son direcciones IP versión 6 que son globalmente unicadas y enrutables en Internet IP versión 6. Equivalen a las direcciones IP versión 4 públicas, o sea, esto es como si fuera la IP pública también para nosotros, pública, y también funciona como la IP de la intranet, o sea, es interesante poder negociar con la únicas global como un 2 por 1, ¿verdad? Es la IP pública de la IP versión 4. Para ir entendiendo por acá, hace el mismo ejercicio la únicas global. La ICANN asigna bloques de direcciones IP versión 6 a los 5 RIR. Actualmente solo se asignan direcciones únicas globalmente con los 3 primeros bits estando en 0, 0, 1.
lo cual daría un inicio a partir del 2000, ¿verdad? O sea, del número 2000 en adelante. ¿Qué quiere decir esto? La unicast global inicia que sus primeros 3 bits son 1, donde los demás bits, en este caso estoy tomando el primer exteto, todos los demás estaríamos en 0, o sea, estos 3 siempre van a ser 1. Todos los demás estarían en 0, ¿verdad? Aquí tenemos 4 números, aquí tengo 4 números, aquí tengo otros 4 números y 4. Después de esto, aquí entonces si ustedes observan, en este caso esto es un 2, este es el número 2, esto sería el número 0, este es el número 0 y este es el número 0. O sea, la ICANN le dice a los RIR, inicien a partir de 2000. O sea, toda dirección unicast, ¿verdad? Toda dirección unicast inicia en 2000, ¿verdad? Todas las direcciones unicast. Después finalizan cuando esto sucede, que es 0011. Ojo, mantuve los números ahí y todos los demás en 1. O sea, el rango asignable ahorita disponible es 001, equivale a un 3, 4 unos equivalen a la letra F, otros 4 unos equivalen a la letra F y otros 4 unos equivalen a la letra F. O sea, finaliza, perdón. Vamos a finalizar la dirección en 3FFF. O sea, aquí finaliza. Las direcciones van a finalizar. Ese es el rango que tienen las unicast globalmente ahorita aplicados por la ICANN, aceptando bajo la normalización. O sea, inicia en 2000 y finaliza en 3FF. Yo recomiendo, siempre son los ejercicios prácticos, inicien en 2001. O sea, es que es más que ahorita se está asignando para la parte de América. El RAR de nosotros está en la parte de América. El RIR, perdón, de nosotros. El RIR de nosotros está en la parte de América. Esa es la forma donde tenemos 48 bits que podemos tenerlo como un prefijo de enrutamiento global y 16 bits que van a ser de la dirección para un ID de sus redes. O sea, los primeros 48 bits van a ser siempre un prefijo de enrutamiento global. O sea, es en este caso el ISP mediante los RIR y estos mediante la ICANN que van a tomar esas primeras direcciones. Tienen un prefijo que indica que los primeros 48 bits son únicos, son la porción de prefijos o de red que son asignables, o sea, o que son globalmente asignados. En la actualidad los RIR asignan clientes prefijos de enrutamiento global en 48. Para que nosotros sepamos, eso quiere decir que en una dirección, por ejemplo, como la 2001, dos puntos, 1977, dos puntos, 19, 2.77, ¿verdad? En esta dirección estos primeros 48 bits, esos que están aquí, 16, 16, 16, son los que me dan la red. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para nosotros en español, que estos desaparecen y esto se vuelve un prefijo, siempre fijo de la red. En todo lo demás, yo lo asigno. Estos son fijos asignados por el RIR global o al ISP. Todo eso, ¿quién nos define? El RIR. El RIR se los da al ISP y el ISP pues nos asigna a nosotros mediante los 16 bits que quedan acá, los 16 bits que son de sus redes. Recordemos que 16 bits lo que nos va a tirar a nosotros es 2 a la 16 sus redes, o sea, vamos a tener un montón de sus redes disponibles por cada ISP mientras se agotan. Este es el proceso, digamos, para la unicast global. Podemos ver el ejemplo claro sobre lo que es el direccionamiento aquí aplicado. Ahora, continuando con la explicación, vamos a tener también, ¿verdad? Voy a eliminar aquí un poquito las líneas. Vamos a tener acá en este caso para nosotros
que continuar con la explicación. Y como lo había dicho, ya teníamos el unicast global, ¿verdad? Perdón, el unicast global. Ahora voy a explicar sobre lo que es el direccionamiento de link local. ¿Qué es el link local? El link local es como la dirección de puerta de enlace de la interfaz. Link local es esa dirección que me va a poner conectar las interfaces en común. Yo le llamo así para que lo entiendan un poco mejor. La link local hace que entre todas las interfaces se hablen o se puedan interconectar entre ellas. Es importante entender que la link local actualmente es utilizada para comunicarse entre los dispositivos de los mismos enlaces local, limitada a un único enlace, no se pueden enrutar más allá de ese enlace. Esta dirección, la link local, es una dirección que debe de tener cada interfaz, o sea, todas las interfaces deben tener la misma dirección de link local, que permite que un dispositivo se comunique con otro dentro de la IP versión 6 habilitados en el mismo enlace de la subred. Son obligatorios que vayan en el rango desde la FE 80, la link local va desde la FE 80, /10, hasta la FEB F /10. O sea, ese es el rango. Aquí inicia y aquí finaliza. Es algo parecido a la unicast global. Hay un número definido de bits que ya tienen que estar siempre preestablecidos así, y es que en este caso los primeros 4 bits sean puros unos, que es la letra F. Los siguientes 4 bits son 1, 1, 1, 0, que es la letra E. O sea, eso sería de esta forma. Estos siempre van a ser 1, 1, 1, 1. Este siempre va a ser 1, 1, 1, 0. Y este, para que sea lo interesante, aquí los dos primeros bits son 1, 0 y los demás se ponen aleatoriamente. O sea, se van desde 0, 0 hasta 1, 1. Esas X pueden valer 0, 0 o pueden valer 1, 1. Por eso es que aquí es FE, FBF, 1. En este caso, esto es una F. ¿Lo ven? FEBF. Es /10, la link local, para que se entienda con la interfaz. Importante también entender, después de esta, la que sigue es la loopback. Recordemos que en un router todas las interfaces tienen que tener la misma link local. La unicast global es independiente a cada una interfaz, o sea, es única. La loopback, la dirección de loopback es 2.2.1, en este caso para nosotros 2.2.1 /128. Antes, en IP versión 4, existía una única dirección de loopback, que era la 127.0.0.1. Ahora no, tenemos que crearla al gusto. Entonces la dirección de loopback siempre tiene que ser 1 con prefijo 128. Después de esto, si no tenemos una dirección específica o no podemos encontrar la dirección específica, le vamos a utilizar la dirección denominada como dirección sin especificar. Y esto es para mandar a hacer consultas. ¿Cómo se manda la consulta? /128, para que el sistema como que lo busque y lo enrute. Después tenemos que tener redes privadas. A estas redes privadas o rango de IPs privadas se le llama local única. Este va a ser como un rango que voy a utilizar como para IP versión 6 privadas. No son asignables a la calle, no son externamente administrables, y va del rango FC00 2.7 hasta la FDF /7, prefijo 7.
este es el rango de las direcciones, vean que es FC00, ¿verdad? Este es el rango de las direcciones que vamos a tomar como las IPs privadas que teníamos antes en cada clase, que por ejemplo para la clase A en ipv 4 era la 10.000, para la clase B era la 172.1600, ahí arrancando, o en la clase C el famosísimo 192.168. Ahora en ipv 6 es el FC00 y hasta el FDFF. Todo ese rango podemos asignarlo para usarlo para intranets, especialmente para que se comuniquen y sepan que son entre ellos la misma IP de red. Aunque en este momento no es lo importante en la explicación del curso ni nada por el estilo de direccionamiento IP versión 6, pero por lo menos para que comprendan el rango, la importancia que tiene. Y la última que no se ve dentro de las estructuras por el momento es la IP versión 4 integrada, que es una mezcla de IP versión 6 en conjunto con IP versión 4. Es un método bastante simple, pero difuso para entenderlo si no se han utilizado los otros métodos. Entonces, las direcciones que existen en una IP versión 6 asignables a una interfaz son 6 direcciones. Realmente la mínima cantidad de direcciones que necesito agregar en una interfaz de un equipo, llámese router, llámese una computadora, llámese un switch, etcétera, etcétera, las interfaces tienen que tener un mínimo de 2 direcciones. ¿Cuáles son esas 2 direcciones importantes que tienen que tener las interfaces? Son la unicast global y la link local. La link local va a funcionar como puerta de enlace entre las otras interfaces, o sea, dentro de un router para que se hablen entre ellas. Y por eso tiene que tener la misma link local. Y la unicast global, que es la dirección única para esa interfaz. La loopback es una dirección que se le asigna para poder hacerle consultas a la red, ya que no existiría propiamente en el equipo, sino dentro de la estructura de la red. Y la local única me permite hacer un grupo de red privadas. Aquí tenemos el link local, estamos hablando de un enlace local o puerta de enlace para nosotros el concepto. Y local única es un rango de direcciones que voy a tener para manejar direcciones privadas. Hasta este aspecto es el direccionamiento de IP versión 6. Voy a hacer un ejercicio más para entender un poquito el direccionamiento, la mezcla. Como parte para concluir la parte de la estructura y cómo se va a presentar, digamos, en este caso, que es importante una dirección IP versión 4, IP versión 6, yo he recomendado a mis estudiantes hacer lo siguiente, digo, por facilidad técnica. ¿Qué es? Por ejemplo, me dan la dirección 192.168.245.0/24. Estos 3 primeros octetos, porque esto es una clase C, ya eso se explicó en otro video, me definen automáticamente las redes. ¿Lo observan? Este es el caso del octeto 1, entonces sería la parte de la estructura de la red 1, 2 y 3, exactamente. Lo que hago para los ejercicios prácticos, no es que en la vida real lo vamos a poder hacer así 100%, pero sí se puede direccionar, ¿verdad? Una necesidad de una intranet. Pero vamos a verlo así, dentro de la unicast global, ¿verdad? Que es la dirección que más vamos a estar utilizando nosotros, yo asumo lo siguiente, voy a tomar que el 2001 lo voy a reservar, le doy 2 puntos verticales y digo que A, X, 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 donde X, las 3 X equivalen a los 3 números decimales que tengo en la estructura, ¿verdad? Que voy a tener en la estructura de los octetos referidos. 2 puntos B, Y, 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 2 puntos, y aquí pongo C, y pongo Z, Z y Z, que son X, Y y Z, los números ahí a mencionar. 2 puntos, /64. Si es una interfaz de red local interna, o sea, si es para una intranet, yo tengo que usar la siguiente estructura: E, U, I, punto menos 64. Esto solamente lo vamos a usar para las LAN, o sea, los puertos Fast Ethernet,
los Giga Ethernet y los Ethernet si todavía tienes algún Ethernet. Acá pondríamos el número 1 para la interfaz. Entonces, todo esto que tenemos acá es la estructura de la IP, pero en la parte de red. La IP v6 en la parte de red. Este es mi prefijo. Y esto EUI es solamente para estas redes. ¿Por qué el EUI? El EUI lo que activa es el RAT, que recordemos que es el Router Access, ¿verdad? Que le asigna el EUI a la MAC de cada host que se conecten ahí para darle una dirección IP. No es DHCP, pero es algo funcional, parecido. Y este 1 es el número, ¿verdad? Número IP de la interfaz. ¿Cómo me queda el ejemplo en este caso? Ejemplo, me piden convertir entonces, el ejemplo, me pidieron convertir esta dirección IP. Estos números van a ser los XX, estos van a ser los YY y este va a ser los ZZ. Entonces me queda la siguiente forma: 2001, dos puntos verticales, A 192, dos puntos verticales, B, acá 168, dos puntos verticales, C 245, dos puntos, 1, para así es la interfaz del router, cualquiera de las interfaces del router, exceptuando lógicamente las salidas, porque las salidas puede ser 1 si es DCE o 2 si es DTE. Recordemos que la DCE es donde yo pongo el reloj, el clock rate, y la DTE es solo el cliente. Entonces por eso lo vamos a dividir ahí, 1 y 2. Slash, en este caso, 64, para saber qué es el prefijo de red 64. O sea, estos son extetos de red. Estos son los 16 extetos de red. Entonces, ¿qué son los de la IP versión 6? Que son la red. O sea, los extetos de red, para ser más claros. Si esto es una serial, ¿verdad? Digamos como la serial 0, 0/0, ¿verdad? Cualquier tipo de serial para una terminal serial o interfaz serial. Ahora, si la interfaz más bien era una interfaz Giga Ethernet de un router Cisco, por ejemplo, 2901, entonces la voy a hacer de la siguiente forma: dos puntos A 192, dos puntos B 168, dos puntos C 245, dos puntos 1/64 espacio EUI menos 64. Ahí se lo activo. Esto entonces sería para las interfaces, por ejemplo, Giga Ethernet. Giga Ethernet. Giga. Si es serial, lo uso así, sin el EUI. Y si es de esta forma, le pongo el EUI. Ahora, algunas personas me dicen, mira, ¿qué vamos a hacer con el puerto Giga Ethernet? Entonces, ¿cómo lo metemos? Y igual, en este caso se meten las interfaces, se activa la opción de IP versión 6, que solo voy a hacer un ejercicio práctico. Se activa la IP versión 6 y se ingresan las direcciones respectivas. Algo que se me ocurre que es muy acorde con esto es, ok, ahí tenemos la unicast global, entonces, y la link local. La link local, recordemos que yo puedo hacerlo en función del nombre del router. Por ejemplo, FE 80, dos puntos, 1, si es el router 1, ¿verdad? Espacio, link local. Otra idea que se me ocurre es, uy, mira, pero es que no la entiendo muy bien. Entonces podemos hacer la link local igual,
¿verdad? Igual de este modo del direccionamiento y se lo ponemos ahí para saber que es de esa red a la que pertenece. Pero lo que pasa es lo siguiente, la link local tiene que ser la misma en todo el router. Por eso es que el que estoy nombrando aquí es el número del router a usar. O sea, para mí este es un ID router, este numerito que está aquí. ID router. Con eso yo sé que es un número único, no puedo estarlo cambiando. Caso contrario de esto, que aquí estoy cambiando según la interfaz que estoy programando. ¿Entienden? Aquí ya es según la interfaz que voy a programar, estos números cambian. Este no puede estar jugando con eso. Y este se le asigna a todas las interfaces de ese router. El link local se le asigna a todas las interfaces de ese router. La loopback, puedes usar cualquier número, pues sí puedes adaptar ese número, un número de una red o unir todas las redes, ahí a jugarte con un número especial. Entonces, hasta acá, espero que hayan entendido este ejercicio. Las letras se pueden cambiar, yo pude haber optado por otro modelo de ejercicio para la Unicast Global, donde pude haber dicho nada más 2001, dos puntos, café, que son letras hexadecimales, ¿verdad? No es que sea la palabra café, sino son letras el número C, A, F, E. Haber puesto 1975, por ejemplo, 19, se me ocurre, dos puntos, es la 64, ¿verdad? Ahí poniendo 1 a la interfaz y aquí el EUI si es 64, si es una fase Ethernet o una giga Ethernet. En este caso, para que se den una idea, el modelo de trabajo es que estos 4 estetos son la red. Entonces, siempre saberlo. Estos estetos definen la red. Estamos. Son los estetos de red. O sea, yo siempre lo voy a llamar esteto de red 1, esteto de red 2, esteto de red 3. Y este es el, en este caso, perdón, 3. Y este es el cuarto esteto de red que también funciona para hacer subredes. Por si en algún momento dado lo van a ocupar o más adelante lo necesitan explicación. Hasta este momento, hasta acá llega el video. Espero que les haya sido interesante y cualquier duda estamos a la orden en mi correo jaarcef@gmail.com. Hasta pronto.